Buenas noches compañeros, mi nombre es Javier Morales Cabrera y en este pequeño video voy a mencionar los que para mí son los principales retos que enfrenta nuestro sistema educativo en la actualidad y que según yo pues son retos que vamos a tener todavía en el futuro. Creo que el principal reto o el primero que me viene a la mente es el hecho de que estamos viviendo en una época de grandes cambios, tanto sociales como tecnológicos, y además que se están dando con una velocidad muy considerable, que son cambios muy vertiginosos. Y entonces el sistema educativo se tiene que adaptar a esta sociedad en constante movimiento. Ese para mí es el primer reto. Y este reto conlleva otros retos más. Por ejemplo, la formación docente. La formación docente ya no puede ser opcional, ya es un requerimiento necesario, la formación permanente, el hecho de que un docente esté actualizado o de que se esté actualizando de manera permanente, ya no es una opción, ya es una obligación de todos los docentes. Por lo que mencioné anteriormente, estamos viviendo una época de continuos cambios. En 10 años las tecnologías de la información y la comunicación seguramente serán muy distintas a las que tenemos en la actualidad. Y entonces estas tecnologías que utilizamos actualmente serán obsoletas. Si como docentes no nos actualizamos constantemente, pues vamos a quedar rezagados con respecto al avance tecnológico que estamos viviendo. Otro de los grandes retos que creo enfrenta nuestro sistema educativo es, junto con lo anterior, con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, es que con el auge que están teniendo estas tecnologías, todas las personas, no hablemos solamente de los alumnos, todas las personas están expuestas a una cantidad de información impresionante. Sin embargo, no toda la información que circula en las redes pues es fidedigna, real o conveniente para las personas que la leen o que la ven o que la escuchan. Y eso ha generado, yo creo, un problema. Abundan en redes sociales artículos con información falsa, artículos pseudocientíficos que la gente lee y toma como verdaderos. Entonces yo creo que uno de los grandes retos que va a tener nuestro sistema educativo, que ya tiene en la actualidad, es el desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Es importantísimo que nuestros alumnos desarrollen este pensamiento crítico para que sean capaces de discriminar toda la información que tienen a su disposición, seleccionar aquella que sea valiosa e importante para ellos, pero también desechar aquella que sea perniciosa, que les vaya a causar algún daño. Creo que es muy importante. Esto es un gran reto para los sistemas educativos actuales. Otro reto es el incluir a las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la dinámica escolar. La pandemia de COVID-19 trajo consigo una nueva modalidad de atención, una modalidad a distancia, modalidad virtual. Sin embargo, yo creo que debemos entender, o ha quedado claro, que la tecnología o las tecnologías de la información y la comunicación no son un suplemento de la escuela, son un complemento de la misma. Es decir, van a permitir potenciar el aprendizaje de los alumnos, pero no van a sustituir ni a la escuela ni al maestro. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que ahora nuestros estudiantes no solamente se quedan con la información que reciben del aula, sino que están en la posibilidad de acudir a información que pueden obtener de otras fuentes. Y esto me lleva al siguiente reto, que es cambiar la dinámica grupal, transitar de aquellas prácticas que aún persisten de clases magistrales donde el docente únicamente expone y se pretende que el alumno simplemente adquiera contenidos y conocimientos, lo cual ya es obsoleto en los tiempos que estamos viviendo, para poder, como lo decía hace un momento, transitar hacia una dinámica de clase en la que se fomente el desarrollo de competencias en nuestros alumnos. Entonces, esto yo creo que es muy importante, esta transición que ya debe darse, que de hecho ya se está dando, ya se dio en teoría,
pero que aún permanecen todavía algunas viejas prácticas que se tienen que ir eliminando. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué implica esto para afrontar estos retos? Perdón, antes de este punto me gustaría mencionar un reto más. Recientemente pues estamos viendo que tanto en nuestro país como en otros países del mundo los índices de violencia aumentan. Estamos viviendo, atravesando después de una pandemia, pues una guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, y esto nos lleva yo creo que al otro gran reto que tiene nuestro sistema educativo: formar ciudadanos del mundo. Nos tenemos que dar cuenta que los problemas que estamos enfrentando en la actualidad y que vamos a enfrentar en el futuro y que van a enfrentar nuestros alumnos son problemas globales que pues afectan a toda la población. Sí es cierto que por cuestiones geopolíticas estamos divididos en países y que obviamente cada país tiene costumbres, tradiciones, creencias, leyes muy particulares. Sin embargo, hay problemas que atañen a todo el mundo, a toda la población mundial. Mencionabas un momento la pandemia. La pandemia es algo que nos afectó a todos. El calentamiento global, la escasez de recursos naturales, el problema de la alimentación, son problemas que están afectando a todo el mundo, y ni hablar de la guerra. Entonces yo creo que este es uno de los grandes retos en este momento para nuestro sistema educativo, que es formar ciudadanos para el mundo. Ahora bien, ¿qué se tendría que hacer en cuanto a política educativa para poder atender estos retos? Yo creo que la pieza clave, o una de las piezas claves para cimentar un sistema educativo nacional fuerte y que pueda afrontar estos retos y hacerlo de la manera adecuada, es sin duda el docente. Por lo tanto, yo creo que la política educativa tiene que enfocarse en dos cuestiones principales. La primera es en la formación inicial del docente. Creo que se ha descuidado la atención a las escuelas normales o la vigilancia a las escuelas normales. Checar las cuestiones del acceso a las normales, de cómo egresan los alumnos, que no haya un desfase entre los contenidos que se trabajan en las escuelas normales y los planes y programas de estudio que ya se están abordando. Creo que es muy importante que se revise muy bien, porque se están formando a los nuevos docentes que van a atender a las nuevas generaciones de estudiantes. Junto con lo anterior, además de la formación inicial, la otra cuestión a la que se le debe prestar mucha atención es a la formación profesional permanente del magisterio. La política educativa también debe estar enfocada en ofrecer a los docentes alternativas de capacitación profesional que sean asequibles, pero además que sean de calidad, para ellos. Sí, es muy importante, yo lo mencioné hace un momento, la capacitación permanente ya no es opcional, es una obligación de los docentes, pero también del Estado es una obligación brindar los medios para que los docentes se puedan capacitar. Finalmente, creo que algo muy importante en cuanto a política educativa es retomar el concepto de calidad en la educación. ¿Sí? Y junto con este concepto de la calidad viene otro que es para mí muy importante, que es retomar la evaluación de todos los actores escolares, pues que intervienen en esta labor tan importante que es la educación del Estado. Recientemente se han estado modificando, o se ha hecho una modificación a los planes y programas de estudio para nivel básico y media superior. Es una alternativa que ya se nos presentó a los docentes, que me parece muy interesante. Sin embargo, hay un problema que yo encuentro, y es: no hay por ningún lado una evaluación clara del plan y programa de estudios del 2017. Entonces, ¿cómo saber si ese plan funcionó? ¿Qué resultados estaba dando? ¿Por qué se modificó? Sí es verdad que en la introducción de los nuevos documentos se da una pequeña descripción, pero no con datos precisos, sino más bien con, pues, algún tipo de discurso ahí, más con tintes políticos que educativos, sobre la necesidad de eliminar ciertos contenidos o ciertos conceptos que existían en el plan y programa anterior. Sin embargo, como tal, una evaluación que se haya hecho del plan y programa de estudios, de sus resultados y la necesidad de modificarse, creo que no se hizo, o no se hizo adecuadamente. Y esto es muy importante. La calidad educativa y la evaluación en cuanto a política educativa deben ser temas que se mantengan en la agenda
de la política educativa, que se tengan que seguir discutiendo en las más altas esferas y también con los que estamos frente a grupo o frente a las escuelas, para poder realmente, a partir de la evaluación, analizar qué se está haciendo bien, qué se tiene que mejorar y poder de esta manera afrontar los retos que mencioné anteriormente. Y esto solo se logrará si somos capaces de ofertar como sistema educativo una educación de calidad. Muchísimas gracias, compañeros.